En esta conferencia internacional del idioma chino, estamos compartiendo la carga acerca del pastoreo y esto es algo muy crucial. Estamos muy agradecidos con el Señor por lo profundo de nuestros corazones por presentarnos tal tema a su recobro en este tiempo. Nos acordamos que desde el que partió nuestro hermano, el siervo del Señor, en junio de 1997, en 1999, la conferencia de la conmemoración, los hermanos compartieron acerca del tema del nuevo avivamiento. Y esto es para subrayar los tres asuntos que fueron enfatizados por el siervo del Señor en la última parte de su ministerio, que es alcanzar la cumbre de la revelación divina, tener el vivir del Dios hombre y después pastorear según Dios. La cumbre más alta de la revelación divina, hoy en día en el recobro del Señor, se ha hecho bastante, y por el hecho de que hemos heredado todo lo que nos ha sido pasado a nosotros en el recobro del Señor, el siervo del Señor nos ha mostrado que el recobro del Señor no es nada más que Dios se hizo hombre a fin de hacer al hombre Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad, para la edificación del cuerpo de Cristo que va a consumarse en la Nueva Jerusalén. Cuando vemos esta visión, nuestro hermano nos alentó a vivir una vida que es según la cumbre de la revelación divina. Y esta vida, este vivir, no es por el hombre natural, ni tampoco es un vivir espiritual o un vivir de ética o moralidad, sino que es un vivir en el cual uno muere a sí mismo y en la cual los atributos divinos llegan a ser nuestras virtudes humanas. Este es el vivir del Dios hombre. Gracias al Señor que desde 1999 hasta este año, que es el año 2006, ya han pasado casi 7 años y en el recobro del Señor hemos llegado a un tiempo muy apropiado en cuando regresemos a este asunto de pastorear según Dios. Y el orden de esto es muy importante. Estas tres cargas principales del siervo del Señor, primeramente es de pastorear y también guiarnos a entrar a la cumbre de la revelación divina. Y después también tenemos que ejercitarnos para vivir un vivir del Dios hombre. Y después de 7 años, todos los santos en el recobro del Señor han tenido una buena constitución de la verdad divina, y sea en el oriente o en el occidente, todas las iglesias en el mundo están siguiendo de cerca el hablar divino para ser constituidos con la verdad divina. Y esto es algo muy importante, muy tremendo. Y los santos han comenzado a ejercitarse, a tener una clase de vida en la cual uno muere a sí mismo para vivir hacia Dios y tener un vivir del Dios hombre. Y ahora vamos a entrar a este asunto del pastoreo según Dios. Y quiero señalarles primeramente que la carga de pastoreo es verdaderamente algo que el siervo del Señor ha estado alentando a todos los santos a que aprendan a hacer esto. Todavía me acordamos que en 1994 el siervo del Señor vino a Taiwán y tenía mucha preocupación de la manera ordenada por Dios para llevar al recobro del Señor a practicar una nueva manera de hacer las cosas y también de engendrar, nutrir, perfeccionar y edificar a los santos. En 1987 en Taipei comenzamos nosotros de una manera formal a tener una vida de iglesia en esta estructura, tener la predicación del Evangelio y también, y por medio de predicación del Evangelio, nosotros traemos gente al Señor. Segundo, por medio de reuniones de hogar, nosotros nutrimos a los nuevos creyentes y después edificamos los grupos pequeños para nutrirlos y alimentarlos y perfeccionarlos. Y después practicamos los distritos y alentamos a que todos profeticen para la edificación del cuerpo de Cristo. En los últimos años hemos disfrutado, con la ayuda del siervo del Señor, que en Taipei en 1987 solo teníamos 3,000 santos en las reuniones del Día del Señor, y hoy en día
Cada día del Señor tenemos más de 9,000 santos en la iglesia en Taiwán, Taipei. Ahora teníamos como 5,000 en la vida de iglesia. Hoy en la iglesia en Taipei tenemos más de 20,000 santos en la vida de iglesia. Y más importante que eso todavía es que en la reunión del Día del Señor le agradecemos al Señor que tenemos más de 5,000 profetizando en el Día del Señor. Esto es verdaderamente, no es algo insignificante. En estos años hemos sido perfeccionados por el hablar de los siervos del Señor. Todos los santos tienen avivamiento matutino y viven una vida vencedora al profetizar en los días del Señor para edificar el cuerpo de Cristo. En 1992, nuestro hermano sintió que nuestra práctica de la manera ordenada por Dios no era adecuada. Nosotros no tenemos la vitalidad suficiente, así que nos alentó a que tengamos grupos vitales. Dijo, tenemos que vencer la degradación de Sardis, tenemos que vencer estar muertos como Sardis, tenemos que vencer la tibieza de la Odisea y el pecado de la esterilidad, no ser fructíferos. Así que tenemos que tener compañeros, necesitamos tener una oración llena y cabal para los que cuidamos, una comunión completa para cuidar a otros y para introducir el avivamiento genuino en la iglesia. Hablando en forma estricta, yo creo que los hermanos y hermanas, nuestra condición todavía no está al nivel deseado y pese a que estamos en la primera etapa, hemos hecho un poquito ya. Sin embargo, según el hablar del siervo del Señor, todavía no estamos según el estándar. En 1994 el siervo del Señor vio la cumbre de la verdad y por 2 años, por un lado, él liberó la revelación y por otro lado estaba tan preocupado. Todavía me acuerdo una vez que nosotros estábamos allí en la casa del hermano Lee y tenía tanta preocupación que nosotros los colaboradores nos dijo que en estos días el Señor lo estaba tocando a él en un asunto que es el vivir del Dios hombre. Y estaba tan preocupado que los colaboradores deberían vivir así. Y nos dijo, según mi observación, 99% de tu vivir no puede ser considerado el vivir del Dios hombre. Pese a que tengas 1%, y ese 1% ni siquiera está muy claro. Y habló una palabra muy fuerte a nosotros, que nuestro vivir no debe ser un vivir según nuestros hábitos antiguos o la vida de iglesia a la que estamos acostumbrados, sino que tenemos que tener otra clase de vida de iglesia, que es el vivir del Dios hombre. Entonces, cuando tomamos la carga del hermano Lee en 1996 y avanzamos al asunto del pastoreo, entonces me creo yo que fue en febrero, después de la conferencia de habla del idioma chino, el hermano Lee estaba preparando el estudio de cristalización del Evangelio de Juan para el entrenamiento de verano. Y esta carga, él estaba aquí clara, esta era la carga sobre el pastoreo. Así es que durante la reunión de los miércoles en Anaheim, en su segundo mensaje, en la serie del Vivir del Dios Hombre, él puso un mensaje en Juan 21. Y él introdujo la carga acerca del pastoreo entre los santos, y todavía me acuerdo de esto. Él dijo esto: el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos, pero en realidad cuando vienes al capítulo 20 de Juan parece que ese debería ser el final del Evangelio, porque al final de ese capítulo Juan dice que estas cosas han sido escritas para que crean que Cristo es el Hijo de Dios y por medio de creer tú tengas vida en su vida. Y si prestas atención a las palabras de Juan, parece que el capítulo 20 de Juan es el final de su evangelio. Sin embargo, el evangelio de Juan no termina en el capítulo 20, sino que continúa al capítulo 21. Y el capítulo 21 de Juan puede ser considerado como una adición o un suplemento a este evangelio. No es un suplemento, sino que es
la conclusión y la consumación del Evangelio. Sin ese capítulo, el Evangelio de Juan no tendría un final. Los últimos 20 capítulos nos muestran el ministerio completo de Cristo, que él era el verbo de Dios que se hizo carne y fue el que cumplió la redención y se hizo el Espíritu vivificante y entró en sus discípulos para que tengamos vida eterna. El Evangelio de Juan no para allí. Tienes el capítulo 21, principalmente sobre el ministerio celestial de Cristo. Su ministerio celestial requiere que los santos participen en la obra de pastoreo, a fin de que Él pueda cumplir la economía eterna de Dios. En ese tiempo el hermano Lee escribió este bosquejo que dice que en el Nuevo Testamento, Efesios 4, vemos que 4 clases de dones: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dijo, la cuarta clase, pastores y maestros, están allí para llevar a cabo el pastoreo, para cumplir la economía de Dios. En el entrenamiento del verano de 1996, cuando el hermano Ali habló de la cristalización de Juan, él especialmente en el mensaje 10, él dijo que se maravillaba al bosquejo que él escribió. Después de ese estudio de cristalización, varios de nosotros nos quedamos ahí y le preguntamos, no parece que es algo hablado por mí, nos dijo. El cuarto bosquejo de la cristalización de Juan es muy profundo acerca de la incorporación de Dios y el hombre. Dios es el Dios triuno procesado y consumado, y nosotros somos regenerados como hombres tripartitos. Y la economía de Dios es que Dios y el hombre y Dios, tienen una unión en vida, una mezcla en naturaleza y una incorporación en sus personas para llegar a ser la casa del Padre, la vid del Hijo, la vid verdadera del Hijo, y el niño bebé del capítulo 16 del Espíritu. Cuando llegó este Espíritu, a este punto, él dijo que pasó a Juan 21 y dijo, Juan 21 es el ministerio apostólico cooperando con el ministerio celestial de Cristo para cumplir la economía de Dios. La carga del siervo del Señor no se había acabado allí. Si me acuerdo bien, en agosto de ese año, cuando habló a los ancianos y a los servidores, habló una palabra de amor. Y él enfatizó fuertemente que los que tienen responsabilidad, participan de la obra del Señor, necesitan tener el corazón perdonador del Padre Dios, tener el corazón que busca y que perdona de Cristo, y después de eso su carga aún no había estado ahí, sino que liberó los mensajes de los grupos vitales, que es la última serie de mensajes que el hermano Lee dio, que el siervo del Señor dio en el lado práctico, los grupos vitales. Descubrimos que toda la Biblia no es nada más que pastorear. Los 4 evangelios son cómo el Señor nutre y cuida con ternura con su humanidad y los alimenta con su divinidad. Pese a que es el ministerio del apóstol, también es cuidar a la gente con ternura y alimentarlos. Cristo mismo los alimenta. En Apocalipsis, la Nueva Jerusalén es Jesús en su humanidad, que cuida con ternura, y Cristo alimentándolos en su divinidad. Y Él nos dijo que toda la Biblia habla del asunto del pastoreo, y toda la Biblia está hablando del pastoreo. Y habla del pastoreo. Así que, ¿de qué trata toda la Biblia? La Biblia habla del pastoreo. El bosquejo que habló en ese tiempo era mucho más avanzado que el que había hecho en febrero.
especialmente acerca de los dones. Efesios 4, Él dio algunos profetas, también apóstoles, evangelistas y pastores y maestros. Y en medio año después, en su bosquejo, Él dijo, en la cuarta clase de estos que llevan a cabo el pastoreo, después de la segunda parte del año, dijo, las primeras 3 clases cumplen su ministerio por medio de pastorear. Los apóstoles llevan a cabo su ministerio apostólico por medio del pastoreo. Y usó Pablo como ejemplo y dijo, Pablo no solamente hablaba públicamente, sino también en la casa de los santos. Y cualquier cosa que esté relacionado con el consejo de Dios, Él no nos evitó decírselo. Si ustedes consideran el hablar de Pablo, dice, acuérdense que por 3 años yo estuve entre vosotros, exhortándolos con lágrimas. Hermanos y hermanas, esto no es solamente dar un mensaje. Cuando el Pablo estaba haciendo su ministerio apostólico y predicaba el evangelio, es igual que el hermano Lee, que como el Señor Jesús, que se puso en contacto con la mujer samaritana, cuando la conversación del Señor con la mujer samaritana es completamente una obra de pastoreo. Dice que los profetas hablan palabras de aliento y consolación. Así es que los apóstoles practican pastoreo, los profetas practican el pastoreo y los evangelistas llevan a cabo su ministerio por medio de pastorear. Los pastores y maestros también hacen la obra del pastoreo. Entonces, lo que hacen estos son perfeccionar a los santos, y a los santos que han sido perfeccionados por ellos, o sea, la obra que ellos hicieron, ellos mismos practican el pastoreo. Y cuando nosotros somos perfeccionados, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros también pastoreamos. Aleluya. Los dones, las personas dotadas, perfeccionan a otros al pastorear. Los que han sido perfeccionados por los dones, todos los miembros de Cristo, hacen la misma obra, que es pastorear. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y de esta manera el cuerpo de Cristo se edifica a sí mismo en amor. Así que entonces pueden ver que toda la Biblia habla del pastoreo. Así que, hermanos y hermanas, esta es nuestra palabra de apertura, y quiero mencionarles este asunto acerca de la carga del pastoreo. No digamos que ya lo hemos oído. No piensen que lo que estamos haciendo ahora no está de acuerdo al estándar del pastoreo, como se describe en la Biblia. Tenemos que tener un espíritu humilde, un espíritu vacío para volvernos al Señor y pedir al Señor que nos aliente, que nos abra los ojos. Y oramos que el Señor perfecciona a cada santo y que todos seamos perfeccionados para practicar el pastoreo. Así que el tema de este mensaje es el pastoreo orgánico de Cristo, y el tema general es el pastoreo orgánico efectuado por Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Primeramente, quiero decirles que este pastoreo es orgánico. Cuando algo es orgánico, se relaciona con la vida, no se relaciona con la organización. Por supuesto que sí sé que todos nosotros odiamos organización. Sin embargo, porque odiamos la organización, no tenemos ningún arreglo. Pero eso también se convierte en una libertad de hacer lo que a uno le da la gana, y eso tampoco es orgánico. Si tú haces lo que a ti te conviene, te parece bien, no solamente las cosas como queremos, sino queremos hacerlo de una manera orgánica. Y ser orgánico es algo de vida. Todo lo que se relaciona o esté relacionado con vida es orgánico. Si no está relacionado con la vida, no es orgánico. En 1997, en el ministerio del hermano Lee, en abril,
2 meses después fue tomado y llevado por el Señor. Y durante el entrenamiento de ancianos, él dio este tema de la cumbre del vivir y la obra de los apóstoles. Y señaló que en ese tiempo, pese a que estaba muy débil ya, no podía venir a la salón de reunión a liberar el mensaje. Sin embargo, reunió hermanos para irse a su casa y habló algunas palabras que fueron grabadas en un video. Y lo vimos ese video durante el entrenamiento. Y el hermano Lee dijo, en el recobro del Señor hoy en día, tenemos una sola obra. Pastorear es hacer la obra del Señor. Y en el recobro del recobro solamente hacemos una sola obra, que es que hacer que los que son escogidos de Dios, a cada uno de ellos, hacerlos que sean regenerados, santificados, renovados, transformados y transformados una vez. Y cuando avanzamos nivel tras nivel hasta que alcancemos el punto más alto, la cumbre, donde ya no hay más carne, no hay más hombre natural, todos están en el Espíritu, todos están en el reino de los cielos y todos son seres de la Nueva Jerusalén. Y yo quiero señalarles qué cosa es ser orgánico. Ser orgánico está relacionado con vida. ¿Qué clase de obra está haciendo? No es solamente predicar el Evangelio, no solamente el de impartir de vida, sino que tener alguien que sea tu buen amigo, sino lo cuidas con ternura, no solamente para edificar una buena relación y nutrirlo, sino también tienes que hacer que él sea regenerado, que sea renovado, que sea fuerte, que aunque sea fuerte para que puedas ascender nivel tras nivel. Y cumplimos esta obra por medio de pastorear. Y quiero señalarles, hermanos y hermanas, que acerca del pastoreo, no es necesario que estemos preocupados de cómo cuidar a otros. Lo que es más importante es en la alimentación. Tenemos que darle a la gente a alimentarlos para la edificación del cuerpo de Cristo. Sin vida no hay edificación. En el último entrenamiento de invierno, los hermanos hablaron con claridad que la vida es para la edificación y la edificación es de la vida. Si no hay vida, no va a haber edificación. El contenido, la expresión corporativa es la edificación, pero el contenido es la vida. O sea que la vida es el procedimiento por medio del cual obtiene lo que es su meta. Y la vida también sostiene y mantiene y apoya el crecimiento. Así que tenemos que prestar atención a nuestro pastoreo en vida. Y segundo, acerca del pastoreo orgánico de Cristo, tenemos que decir que cuando el Señor nos pastorea, Él nos pastorea en el camino de la vida, en la manera de dispensar de vida. Tenemos que ver con claridad que la carga no es solamente que nosotros dejemos el pastoreo del Señor, sino que queremos ver que somos su cuerpo. Somos la reproducción de Él. Y este Cristo que ha llegado a ser el Espíritu vivificante, que ha entrado en cada creyente, Él tiene la aspiración de vivir una vez más en nosotros, para tener el vivir que Él había tenido en la tierra. Así que el pastoreo orgánico de Cristo no es algo humano, sino es algo, tienes que darte cuenta de que Cristo es el Espíritu vivificante y Él está en nosotros para vivir en nosotros una vez más. Así que nuestro pastoreo no tiene que ser algo sin relación con Él, sino que estamos con Él y aún para vivirlo a Él en el pastoreo. Y nuestro pastoreo es simplemente el pastoreo que Él efectúa. Es el pastoreo orgánico que Cristo efectúa. Así que en este mensaje acerca del pastoreo orgánico de Cristo como el buen pastor,
Hay 5 aspectos importantes. Aquí primeramente Él es el buen pastor, después es el gran pastor. Cristo es el príncipe de los pastores. Cuarto, es el pastor de nuestras almas. Quinto, Él es nuestro pastor eterno. Así que, hermanos y hermanas, vamos a declarar estos 5 aspectos de Cristo como el pastor. Número 1 es Cristo es el buen pastor. Después es el gran pastor. Tercero es el príncipe de los pastores. 4, Él es el pastor de nuestras almas. Y Él es nuestro pastor eterno. Esto es muy bueno. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que nuestro pastoreo no sea solamente algo distinto de lo que Él mismo está pastoreando. Número Romanos 1 del bosquejo. Cristo es el buen pastor. El Señor Jesús es el buen pastor, y como tal, vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Número 1. Él guió a sus ovejas conduciéndolos fuera del redil y dentro de sí mismo para hacer los pastos, el comedero, donde ellos pueden comer libremente de Él y ser nutridos por Él. Número 2. El buen pastor puso su vida para efectuar la redención por sus ovejas, a fin de hacerlas partícipes de su vida divina. B. Bajo el pastoreo de Cristo, el buen pastor, habrá un solo rebaño y un solo pastor. 1. El Señor ha formado de los creyentes judíos y gentiles un solo rebaño, el cual está bajo su pastoreo. 2. El único rebaño representa la única iglesia, el cuerpo de Cristo, el cual es uno solo y único, que fue generado por la vida divina y eterna del Señor, la cual Él impartió a sus miembros mediante su muerte. Cuando prestamos atención a Él como el buen pastor, tenemos que prestar atención a estos 2 puntos. Número 1, nos hace que tengamos vida y vida eterna. Y segundo, Él nos hace uno con Él, uno con el buen pastor. Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Versículo 10 nos muestra el asunto de tener vida. Y en el versículo 11 nos muestra de poner a un lado nuestra vida, dejar nuestra vida. Y esta palabra en el lenguaje original es una palabra que habla de la vida y la luz. La vida en el versículo 10 habla del Zoe, que se refiere a la vida eterna. Y la vida en el versículo 11 se pone a su vida, esta palabra en griego es suki, que quiere decir la vida de su alma o la vida humana. Nuestro Señor es tanto Dios como hombre. Como Dios, Él tiene la vida de Dios, y como hombre, Él tiene la vida del hombre. Él pone su vida, la vida de su alma, por amor a tantos de nosotros que hemos sido degradados, que estábamos en pecado, que estábamos perdidos, habíamos perdido nuestra dirección de nuestra vida. Y le agradecemos al Señor que Él pone su vida humana por nosotros, con el propósito de que nosotros recibamos la vida de Dios. Los cristianos hoy en día no deben prestar atención solamente a la redención que fue cumplida por nosotros, sino deben prestar atención a la impartición de esta vida en nosotros. Hermanos y hermanas, Él quiere no solamente nuestra vida, sino que quiere que tengamos una vida abundante.
La palabra del Señor dice, Juan 10 es una historia larga. Antes de que el Señor Jesús viniese, Dios estaba ya pastoreando a la gente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jehová pastoreó al hombre. Pero en el Antiguo Testamento este pastoreo era ponernos dentro del redil. El redil, antes de que el Señor viniese, Él guardó a su gente bajo la custodia de la ley. La ley era el redil. Hasta el tiempo en que Cristo viniese, dice así Gálatas, que fue engendrado de una mujer y según la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Le agradecemos al Señor que cuando Él vino, Él trajo a los que estaban bajo la custodia de la ley en el Antiguo Testamento y el pueblo estaban bajo la custodia de la ley. La ley vino y Él vino para sacarlos del redil. La Biblia dice que Él los saca a los pastos. Así que hay dos sitios. Una es el redil y el otro es el pasto o la pradera con pastos. Si ustedes nunca han visto a las ovejas, vas a darte cuenta qué importante es el pasto para el ganado ovejuno. Estuve en Nueva Zelanda hace un par de años atrás. Tuvimos muy buen tiempo y nos llevaron los hermanos ahí al monte y vimos a las ovejas en el pasto. Que este era lo tan sorprendente que todos los ves ahí, las ovejas están allí comiendo, no dejan de comer. Yo creí, tal vez tienen hambre, los han sido recién puestos al pasto, por eso están allí, comen sin parar. La oveja siempre está comiendo. Le agradecemos al Señor que nosotros comemos. En el Antiguo Testamento, Dios cuidó a su pueblo bajo la custodia de la ley. La ley revela a Dios al hombre para que pueda el hombre buscar la salvación de Dios. Pero el Nuevo Testamento, el Señor vino para sacar a su pueblo de la ley. Le agradecemos eso al Señor por esto. No solamente que Él puso su vida para que nosotros tengamos su vida, sino que dijo, yo tengo otras ovejas. Estas otras ovejas se refieren a los gentiles, a los creyentes gentiles. Y dijo, debe haber un solo rebaño y un solo pastor. Consideren esto, los judíos y gentiles. Era algo tan distinto. Estas dos clases de gente son tan distintas. Podría ser posible que puedan ser uno en una condición tan hostil. ¿Podría ser esto unificarse? ¿Cómo podría abrir un camino para esto, para que sean un solo rebaño, un solo pastor? Y en Efesios 2, cuando estaba en la cruz, Él abolió la enemistad y creó de los gentiles y de los judíos en sí mismo, en un solo y nuevo hombre. En Él no solamente está Él es los elementos también, no solamente es la esfera, sino también los elementos. Y Él libera su vida por medio de la cruz para que esta vida pueda ser impartida a nosotros y lleguemos a ser nosotros un solo rebaño. Hermanos y hermanas, la razón por la que podemos ser un solo rebaño, no es porque tenemos la misma nacionalidad o la misma clase de afiliación,
sino porque tenemos la misma vida que ha sido impartida a nosotros. Esa es nuestra unidad. Y Él, como el buen pastor, al poner su vida del alma para que nosotros tengamos vida, nosotros llegamos a ser un solo rebaño. Espero que todos podamos darnos cuenta de esto. Ahora vamos a leer el número de Romanos 2. Cristo es el gran pastor. Hebreos 13, 20, 21. Vamos a declarar estos puntos del punto Romanos 2. Dios resucitó a nuestro Señor Jesús de entre los muertos, a fin de que sea el gran pastor que ha de llevar a la nueva Jerusalén a su consumación, de acuerdo con el pacto eterno de Dios. B. El pacto eterno consiste en llevar la nueva Jerusalén a su consumación por medio del pastoreo. C. El pacto eterno es el pacto del Nuevo Testamento, cuya finalidad es obtener un rebaño, el cual es la iglesia que llegará a ser el cuerpo de Cristo y tendrá su consumación en la nueva Jerusalén. No solamente Él es el buen pastor, que pone la vida de su alma por nosotros, le agradecemos al Señor por esto, pero más aún, Dios lo resucitó de entre los muertos. Él lo resucita para que sea el gran pastor de las ovejas. Y según el pacto eterno de Dios, Él nos pastorea. Y este pacto eterno es el nuevo pacto, es el Nuevo Testamento. Todo el pacto de Dios es para pastorearnos, para que seamos la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén no es el entendimiento superficial y supersticioso de los cristianos, no es una mansión celestial a la cual van a ir los creyentes después que se mueren. Muchos creyentes piensan que si no creen en el Señor Jesús te van al infierno, pero si crees en Él te vas a ir al cielo. Esto es algo que engañoso. Claro, si no crees en el Señor Jesús te vas al lago de fuego, eso sí. No es el infierno, pero sí es el lago de fuego. Pero definitivamente es equivocado pensar que si eres salvo vas a ir al cielo, allá en el cielo. Si tienes este concepto equivocado, si lo tienes hay que quitárselo, porque la nueva Jerusalén no es la mansión celestial a la que vas a ir en el futuro. Hace 30 años, en una iglesia local, no voy a mencionar el nombre, oí lo que un hermano responsable estaba predicando el evangelio y era muy poderoso. Y dijo, el lugar donde nosotros los cristianos vamos a ir es muy bueno. Y en ese tiempo estábamos, el Taiwán era muy pobre, no tenía muchos recursos. Y estas mujeres tenían unos aretitos de oro muy chiquitos. El sitio dice que aún la puerta es una gran perla. Ahora tienes estas piedras preciosas que son bien pequeñas, pero en la Nueva Jerusalén vas a tener estos fundamentos hechos de piedras preciosas y jaspe. Hoy en día tienes algo pequeño, pero la Nueva Jerusalén es una ciudad de oro puro. Y él describió cómo la Nueva Jerusalén era. Y la gente se bautizó esa noche. Y gradualmente en el recobro del Señor, un día escuché al siervo del Señor que decía, cuando ayudamos a los santos, si los ayudamos a que salgan del concepto de la mansión celestial, entonces ponemos a esta persona de verdad en el recobro del Señor. Esto se basa en Juan 14. Y el cristianismo usa ese capítulo, que fue el hablar del Señor antes de partir, y le dijo a sus discípulos, les dijo que hay muchas moradas en
en la casa de mi padre y después lo voy a venir para recibirlos a ustedes, a llevarlos a donde yo estoy. Y esto suena como una mansión celestial. Parece que es una mansión celestial. Con razón que el cristianismo agarra este pasaje y lo convierte en una mansión celestial. Pero para exponer la Biblia, tenemos que usar, según dice la Biblia, y el Evangelio de Juan, la casa de Dios se menciona dos veces. Una en el capítulo 14 y el otro es el capítulo 2. En el capítulo 2 el Señor Jesús estaba purificando el templo y los discípulos se acordaron lo que decía: el celo por tu casa me ha devorado, o me ha devorado. Y cuando el Señor Jesús estaba purificando el templo, sus discípulos se acordaron de la palabra, que la casa del Padre se refiere al templo. Cuando el Señor purificó el templo, Él había sacudido al judaísmo. Y hoy día si vas al judaísmo, hoy día te vas a Jerusalén, definitivamente ellos van a querer matarte. Sin embargo, el Señor Jesús les dijo a los judíos: destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Consideren esto. El Señor Jesús inmediatamente sacó del templo físico, lo sacó de la idea del templo físico. Les dijo: destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Quiero preguntarles a ustedes, el templo que iba a levantarse en 3 días, ¿a qué se refería? Ese se refiere a su cuerpo físico. En Juan 2 ves que la casa del Padre primeramente es el templo físico y después es su cuerpo físico que iba a ser destruido. Y tercero, en 3 días, o sea, en la resurrección, él llega a ser su cuerpo, eso llega a ser su cuerpo físico. Y ya que es el cuerpo físico del Señor, la casa del Padre, las muchas moradas son los muchos miembros del cuerpo de Cristo. No se olviden que la casa del Padre no es... Él dijo, Él iba a ir para traernos a donde Él estaba. Si es una mansión celestial, no podría ser eso. En Juan 14 dice: yo estoy en el Padre. Con razón dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aparte, nadie puede venir al Padre excepto por mí. Pueden ir al Padre Celestial, no a una morada celestial, no a una habitación celestial, no a una mansión, sino al Padre. Y Él abrió el camino. Y este camino había sido obstruido, pero esta obstrucción había sido eliminada y quitada cuando Él murió. Y cuando yo voy, mi Padre va a estar en mí, yo voy a estar en vosotros. Queridos hermanos y hermanas, por medio de sus procesos, Él nos trajo a la casa del Padre. Por un lado, somos la morada de Dios, y por otro lado, Dios es nuestra morada. Somos la morada de Él y Él es nuestra morada. Así que la casa del Padre no es una mansión celestial. Apocalipsis dice: cuando el Señor le presentó a Juan lo que iba a pasar, le dijo: esto lo va a ser revelado a ti por medio de señales. Así que tienes aquí que hay varias señales en el libro de Apocalipsis. En capítulo 1 se refiere a los mensajeros de las iglesias. El capítulo 2 se refiere a las iglesias degradadas. El capítulo 4 ves de nuevo al que está sentado en el trono como jaspe y sardios. Y eso se refiere a Cristo, al Dios en su vida. El capítulo 5 del Apocalipsis ves al Cordero delante del trono, y el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, recibe, no es un animal con 4 patas y una cola, sino que representa a Cristo como al Redentor que ha vencido.
y el que está tomando su puesto. Y después ves a la serpiente antigua y la serpiente antigua, que es el dragón. Y ves de nuevo aquí, y el capítulo 17 ves de nuevo la Babilonia física y la Babilonia espiritual. Y el capítulo 20 y 21 ves la Nueva Jerusalén, que es la señal más grande y final que está en la Biblia, que revela la incorporación de Dios con el hombre y el hombre con Dios. Hermanos y hermanas, Cristo es el gran pastor. Él nos pastorea según el plan eterno de Dios para hacernos la Nueva Jerusalén. No crean de la manera supersticiosa de que van a tener, sino que van a tener a que Dios y el hombre van a estar mezclados e incorporados para llegar a ser la Nueva Jerusalén. 3. Cristo es el príncipe de los pastores. Como príncipe de los pastores, Cristo pastorea su rebaño a través de los ancianos de las iglesias. La responsabilidad primordial de los ancianos es pastorear al rebaño de Dios, la iglesia. Si los ancianos no pastorean a la iglesia, esta no podrá ser edificada. El pastoreo realizado por los ancianos debe ser el pastoreo que Cristo realiza a través de ellos. Y de la creación, los ancianos tienen que aprender a pastorear a las iglesias, no por sí mismos, sino por la vieja creación, sino por Cristo, que es la resurrección. Es el príncipe de los pastores. Dice que Cristo es el príncipe de los pastores. B dice que hay otros pastores que son los ancianos en las diferentes iglesias locales. Él es el príncipe de los pastores y como príncipe de pastores, él pastorea a través de muchos pastores. El hermano le dijo una vez que cuando una iglesia está establecida apropiadamente y se conduce apropiadamente, 60-80% depende de la labor y sacrificio de los ancianos. Si los ancianos de la iglesia no están dispuestos a sacrificarte y a laborar, entonces los hermanos no van a crecer apropiadamente. En 1 de Pedro capítulo 5 hay una palabra fuerte que es el rebaño de Dios que ha sido encomendado a los ancianos. No consideren al rebaño como algo que pertenece a ustedes, sino que es la posesión de Dios. Ellos deben ser modelos del rebaño, no para ser señores sobre ellos, enseñorearse de ellos, sino también para ser modelos de ellos. 4. Cristo es el pastor de nuestras almas. Vamos a leer el punto A. Como pastor de nuestras almas, el Cristo neumático vela por nuestra condición interna, cuidando de la condición que se encuentra en nuestro ser interior. 1. El pastoreo orgánico de Cristo primordialmente cuida de nuestra alma. 2. Él nos pastorea al cuidar por el bienestar de nuestra alma y al velar por la condición de nuestro ser interior. 3. Esta clase de pastoreo consuela a las personas de manera intrínseca, interna, intrínseca y orgánica. B. Debido a que nuestra alma es muy complicada, necesitamos que Cristo, quien es el Espíritu vivificante en nuestro espíritu, pastoree nuestra alma, cuide de nuestra mente, nuestra parte emotiva y voluntad, y atienda a nuestros problemas, necesidades y heridas. 1. Por ser nuestro pastor neumático, Cristo nos cuida desde el interior de nuestro espíritu. Su pastoreo comienza en nuestro espíritu y se extiende a todas las partes de nuestra alma. B. Desde nuestro espíritu, Cristo se infunde a todas las partes de nuestra alma y nos cuida de una manera tierna, orgánica y toda inclusiva. 2. En esto consiste el pastoreo interno realizado por el Dios triuno, procesado y consumado, quien se ha unido a sus creyentes regenerados, se ha mezclado con ellos y se ha incorporado a ellos. Solamente ver que el pastor es solamente algo externo no está bien, sino que también tiene muchos pastores que participan en esta obra de pastoreo. Y también es el pastor de nuestras almas. Así que Él está en nosotros para pastorear nuestras almas. Y le agradecemos al Señor que Él es el Cristo neumático en nuestro espíritu para esparcirse a nuestra mente. Y Él es el pastor que nos pastorea. ¿Y qué cosa es nuestra alma?
nuestra alma, es nuestro ser interno, es nuestra persona genuina, nuestra persona verdadera. Como pastor, él cuida no solamente de los externos, sino también de el bienestar de nuestro ser interior. Así que él ve la separación de nuestro ser, del externo y el interno. El pastoreo no es para decidir quién está bien y quién está mal. No deciden si la oveja está bien o no, o si, sino que ellos velan al ver si las ovejas tienen suficiente comida. Él cuida nuestra voluntad y nuestra mente y emoción. Y esta es la condición de nuestra persona apropiada. Número 5. En la eternidad futura, Cristo será nuestro pastor eterno, el cual nos guiará a fuentes de agua de vida para nuestra eterna satisfacción. Apocalipsis 7 es en la eternidad. Dice que ya no tendremos sed porque el Cordero nos va a pastorear a las fuentes de agua de vida y va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Y estas lágrimas son una señal de falta de satisfacción, de insatisfacción. Si tú no tienes lo suficiente que comer, tú vas a tener lágrimas. Pero en ese entonces Él va a llevarnos a las fuentes de agua de vida y nos va a satisfacer. Y nuestras lágrimas serán enjuagadas. El Señor Jesús, el Evangelio de Juan llega a su consumación, mostrándonos que el ministerio celestial de Cristo y el ministerio de los apóstoles en la tierra cooperaron entre sí a fin de llevar a cabo la economía neotestaria de Dios. 1. En una de sus apariciones posteriores a su resurrección, el Señor Jesús le encomendó a Pedro que alimentara a sus corderos y pastoreara sus ovejas mientras durase su ausencia, o sea, mientras él estuviese en los cielos. Esto equivalía a incorporar el ministerio apostólico al ministerio celestial de Cristo a fin de cuidar del rebaño de Dios. B. En relación con el pastoreo, el ministerio apostólico coopera con el ministerio celestial de Cristo. El ministerio celestial de Cristo consiste principalmente en pastorear a la iglesia de Dios como su rebaño. Todo aquello que Cristo hacía en los cielos era realizado por los apóstoles en la tierra a fin de que su ministerio celestial fuese llevado a cabo. Lo que el Señor les había comisionado, nos ha comisionado también a nosotros. El principal objetivo y ministerio apostólico que está incorporado en el ministerio celestial de Cristo es edificar el cuerpo de Cristo, el cual tendrá su consumación como Nueva Jerusalén a fin de que cumpla la economía eterna de Dios. Alabamos al Señor que el Señor ha traído su recobro a este punto donde podemos recibir la carga final del siervo de Dios para que todos podamos practicar el pastoreo orgánico de Cristo y el cuerpo de Cristo así pueda ser edificado y el Señor pueda traer su regreso al avivamiento final. Vamos a cantar el coro.